¿A quién no le pasó con Maradona quizás? Ese día, muchos que lo odiaban al Diego, ese día no lo pudieron odiar. ¿Se entiende? O sea, o no odiar, o estar en contra, enfrentado. Lo mismo pasó el día que murió Néstor Kirchner, si nos vamos a poner a pensar. Ese día, todos los que por ahí tenían alguna diferencia no la tuvieron. Y de ahí en más lo empezaron a ver de otra manera. Algunos dicen que eso es hipocresía. Yo no me gusta militar con el síndrome del vagón lleno. Para mí son todos bienvenidos. Pero bueno, y hablando de bienvenidas, creo que es momento. Ya tenemos, Ajá, ahora ¿podemos? Creo sí, que es momento. ahora ya Esperá que podemos- mostramos primero. Presentación oficial. Tenemos acá el libro del ahí el compañero libro. Hoy tenemos Daniel el Mayorano. orgullo ahí de tener al compañero Ya. Daniel Mayorano. A ver. Bienvenido. ¿Nos van a ponchar? Ahí Ahí está. va. Vamos, Dani. Bienvenido. Muchas Dani. gracias por la invitación, compañeros y compañeras. Sigo el programa todos los jueves, como Nos tiene consta. que Muy bien, muy bien. ser. Siempre tiro algún comentario ahí. Bueno, los estaba escuchando atentamente sobre este tema de que, bueno, un poco nos hizo volver a la iglesia Francisco. O sea, generó muchas inquietudes, sobre todo teníamos muchas dudas en cuestiones de fe y que nos provoca más dudas, pero buenas dudas, ¿no? O sea, nos lleva a volver a confiar, quizás para aquel que era creyente y que se alejó un poco de la iglesia, volver a confiar y volver a lo que es la estructura de la iglesia, en el sentido de, bueno, participar no solamente en lo que puede ser una misa, sino también en la participación social, como decía el compañero Charlie. Y ayer, entre muchas de las cuestiones que vi y que escuché a lo largo del día, me quedé con algunos conceptos que los traje acá anotados, y el tema de la desromanización del catolicismo, ¿no? Cómo llevó a la iglesia a territorios que los tocaba así en los márgenes, como puede ser India, China, que De un hecho, poco China Lucas dicen- estuvo hablando eso, de sí. ese tema. Sí, que dicen que se encamina a ser el país más católico del mundo, China, con más católicos. Y pensemos que China es complejo, ¿no? Nosotros relacionamos China con el budismo, y dentro de China tenemos musulmanes también, Claro, tenemos sí, sí. católicos. Hay diversidades también. Es que es una diversidad muy grande, y creo que Francisco lo comprendió eso. En un mundo diverso y también en un mundo en crisis, que se ve hace rato esta crisis, que para el poder es lo normal, ¿no? El neoliberalismo, la globalización, y Francisco supo ser lo disruptivo de ese mundo. Poner el dedo en la llaga, como le gusta decir acá el compañero Charlie. Sí. Poner el dedo en la llaga en cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Que solemos taparlo debajo de la alfombra. Estamos hablando todas estas últimas semanas del tema del dólar, que si sube, si baja, y no nos ponemos a analizar cuáles son las consecuencias sociales de ello, ¿no? Yo creo que también eso, en ese sentido uno dice, bueno, Francisco hizo que vuelvan a la iglesia muchas personas. Yo creo que Francisco, o sea, viéndolo de afuera, desde la institución, acercó a la institución a la gente. Digo, más allá de en cuestiones de fe, católico, no católico y demás, digo, creo que Francisco fue disruptivo porque logró finalmente acercar la institución de la iglesia a la gente y abrazar las diversidades. Digo, es algo que también se había puesto en crisis en la institución de la iglesia, hasta dónde sí, hasta dónde no, esto del barco lleno, recibimos, no recibimos, y creo que Francisco lo demostró y está inundado en las redes sociales de videos de él al respecto, hablando de este tema y haciéndolo también con ejemplos, digo, muy sanos, que eso también es muy bueno en un papa, dar el ejemplo y que le llegue al mundo. Digo, él pudo acercar a la iglesia, a la gente en general, sea católico o no sea católico. Digo, para mí lo disruptivo de él fue que pudo volver a hermanarnos a todos desde cierto punto y entender que todos, desde nuestras diferencias, también podemos ser partícipes de lo mismo. Creo que dejó un gran mensaje en ese sentido. Claro, dos cositas ahí, complementando lo que decís, ¿vale? Las encíclicas siempre comienzan con a todos los hombres de buena voluntad, no los cierra el culto cristiano católico. Y este tema también de la iglesia en salida también es un hacerse cargo, ¿no?
la iglesia como estructura estaba en crisis, estaban ocurriendo un montón de cosas, temas financieros, corrupción, pedofilia, que se estaban ocultando. Y la iglesia en salida también es hacerse cargo, ¿no? Desde los fieles que la componen hasta la estructura, los cardenales, todo lo que es el clero. Entonces, a partir de ahí empieza a construir un mensaje que no solamente sirve para dentro de la iglesia. Nosotros lo hemos analizado un montón de veces, que es un mensaje que también va para toda persona que tiene algún gramo de poder, ¿no? Porque una de las enseñanzas o ejemplos que pudimos ver es cómo concebir el poder, cómo la persona, podemos decir, más poderosa del planeta, de alguna manera ejerció el poder de una manera digna, humilde, no pisoteó a nadie, no necesitó insultar a nadie, y sí dejó mensajes claros y conceptos claros de para dónde debería ir el mundo y en contra de a qué se opone, ¿no? Y por qué la iglesia debe oponerse a una serie de cuestiones. Dani, perdona, no, dale. ¿Está bien cómo se lo califica a Francisco como el papa de los humildes, de los trabajadores? Cuando lo encasillan solamente ahí. Primero es el papa de todos, ¿sí? Porque encasillar a veces deja gente afuera, pero hay un término que a mí me gusta siempre resaltar y rescatar, es que siempre expresaba que toda persona tiene derechos y denunciaba toda esa vulneración de derechos. Desde ese punto de partida, toda persona que hace algo, ya sea cartonear o lo que sea, para llevar un plato de comida a la mesa, es un trabajador. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir, como bien mencionaste recién, que es el papa de los humildes y de los trabajadores, porque puso hincapié justamente en los excluidos, que en este momento, en este contexto mundial, los trabajadores cada vez somos los excluidos, ¿no? Sí, porque los expulsados. Los expulsados, del ustedes sistema, los vienen trabajando en los programas anteriores, como cada vez se precariza más, y no es una cuestión que nos viene pasando acá en Argentina, es una cuestión a nivel mundial. Cada vez se precariza el trabajo. Eso también dentro de lo que marcaba Francisco, el término de divisiones dentro de lo que es un trabajador. Digo, trabajador es cualquier persona, hasta el que está juntando cartones para llevar el plato de comida. Y de la vulnerabilidad que respecto a eso, donde de un tiempo de atrás hacia adelante se empezó a tirar discursos de odios y mucha violencia en términos de la gente que más mal la está pasando, y él supo volver a eso, porque también esa iglesia que se criticaba, y un poco, digo, siempre yo desde el otro lado que soy atea, como un poco esa crítica hacia la institución, era también como que marcaba límites, o sea, este es el terreno, es ABC, y creo que Francisco no solamente supo enmarcar y hermanar a todos, sino también decir, bueno, el que hace esto está obrando mal, no importa si lo hace en nombre de que está obrando mal, digo. Y ahí fue que también surgió este término y que creo que todo el mundo lo siente como el papa de los trabajadores, el papa de los barrios, el papa de la gente, sea católica o no, de las juventudes también, digo, porque es eso lo que tenía Francisco. Pudo volver como a la base, digamos, del buen ser humano y multiplicarlo, digo, ¿no? No, y aparte, vos fijate que lo que estábamos diciendo recién del dedo en la llaga, que él habla con la palabra trabajador. En ningún momento habla de colaborador. De verdad. Entonces, la palabra trabajador ya te está implicando que hay alguien que realiza un trabajo. Después la cuestión es cómo hacer que esa persona, ese trabajador, tenga los derechos que tienen todos los trabajadores, ¿no? Que es por lo que peleamos nosotros, que dejen de estar precarizados, porque cada vez el tema de las plataformas, que Francisco también en Laudato Si lo marca, el tema de la tecnocracia. Él ya en 2015 ya lo viene mencionando, y vemos lo que hoy pasa con Elon Musk. Sí. Que también, agregando lo que mencionaste, él les pedía responsabilidad
sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación, con el tema de los discursos de odio, que ellos son los responsables de evitar toda esta cuestión de los discursos de odio. Totalmente, porque aparte no solamente, y me pareció siempre interesante esto de Francisco, porque no solamente como que te saca ese velo de decir, bueno, esto a mí no me llega, entonces yo me siento bien porque lo hago, porque pienso así y demás, de responsabilizar a cualquier ser humano, no importa, esté dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que fomente este tipo de mundo. Porque digo, yo hablo en general porque siento que fue un gran ser humano en este sentido, porque él empezó a poner las cosas en su lugar, sacar todos esos velos, los velos de las personas que están atrás de esas grandes empresas donde se fomentan discursos de odio y donde también muere un montón de gente atrás, porque es eso lo que oculta el sistema. Digo, que en el medio muere un montón de gente excluida, todos los días mueren gente en situación de calle, o sea, no vamos a ser hipócritas en ese sentido. Digo, y Francisco empezó también ese camino de volverle la dignidad al excluido, volver a poner el foco en decir, bueno, esto atrás oculta algo y ese algo está mal, y volver a recobrar en las personas la fe, ¿no? Algo tan vulnerado este último tiempo, porque también es eso, nosotros siempre hablamos de trabajador registrado, no registrado, de la parte sindical y todo, pero también el que no está, cómo se siente respecto a eso, qué iglesia es la que lo abraza o la excluye, y todos esos temas que puso en juego, digo, eso hizo también que se generaran nuevos vínculos. Ayer hablaba con un conocido y decía, bueno, yo no sé qué tanto me cambió Francisco, viste que siempre tenés el lado A y B de las cosas. Yo siento que Francisco a mí personalmente no me cambió nada. Bueno, a vos no te cambió nada, pero seguramente un montón de gente sí, porque, o sea, ya con el hecho de volver a las bases, volver a entender que no somos los excluidos, que tenemos una voz dentro de todo lo que está pasando, y entender que vos con tus acciones también formás parte de esa opresión. Creo que fue un gran canalizador, Francisco, de todo eso. Lo que pasa que a veces, primero los argentinos nos gusta el deporte nacional, hacer como Maradona. Claro, sí. Como sí. jugador de fútbol fue excelente, pero como persona, o sea, tenemos la costumbre de hacer eso. Seguramente ahora que pasen los días, algún que otro periodista que había anunciado ya la muerte dirá, no como papa, no sé, pero como persona. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que resaltar de Francisco. ¿Qué es lo que Sobre más todo, te queda a vos, Dani? Me pegan un montón de cosas. O sea, me cuesta entrarle por un lado Por un solo, solo lado. porque, por ejemplo, esta cuestión de generar procesos. Eso para la iglesia, ahora para el cónclave, va a ser un gran desafío, porque Sin ¿para duda. dónde van? ¿Qué va a hacer la iglesia ahora? ¿Va a continuar con estas reformas que comenzó Francisco? Los fieles también, ¿no? Porque ahí se tienen que interpelar, o nos tenemos que interpelar, Sí. a que se sienta dentro de la Iglesia Católica. También los fieles, cómo van a... qué rol, qué papel van a tener, o sea, van a hacer de alguna manera presión ante eso. ¿Qué pasa si vuelve un papa conservador? Claro. ¿Cuál va a sí, ser sí. el rol de los fieles? Entonces hay unos desafíos que dejó la vara muy alta también Francisco, ¿no? Ahora, Dani, te hago una consulta, porque Sí. ese es un punto que se está discutiendo mucho ahora. ¿Qué va a venir ahora? ¿No? Viste que hay candidatos que ya se van instalando, lo tenés a Tagle, lo tenés a Sara, todos los candidatos africanos, qué sé yo. Hay todo un misticismo de que se viene el Papa Negro, Sí. viste que es toda una historia ahí que más contada por Nostradamus que quizás por la voluntad del Espíritu Santo, que al final del día es el que elige, ¿no? Exacto. Por eso, ¿verdad? Que generalmente no se sabe nunca antes quién va a ser Papa. Generalmente eso no es muy difícil preverlo. Vos podés instalar candidatos, pero decir va a ser este. ¿Quién te decía que iba a salir el muchacho este? Iba a decir Jorge Mario Bergoglio. Claro. Bueno, pero entre tantas de las cosas que escuché ayer, Malimachi ayer hablaba que desde la renuncia de Benedicto XVI, o sea, de alguna manera como que el cargo empezó a ser algo más mundano.
Entonces ya terminó eso de que lo elige Dios, sino que son personas de carne y hueso que van a elegir al nuevo Papa. Y Francisco también con el cambio de protocolo, ahora para lo que van a ser los rituales y el funeral, también está dando un mensaje a un muerto. Claro, sí, a mí me Porque pareció está diciendo, tremendo miren eso. que tienen que seguir por tienen que ir por esta acá. línea. Con el proceso de reforma y de deconstrucción también, ¿no? Porque vos ponete a pensar que venga un papa y a los 3 días cambie ese protocolo. Sí, no. Sí, es un papelón. Ahora, en cuestiones de fondo, en cuestiones más transformadoras, y un poquito para ir al libro, Laudato Si, sus raíces históricas, que es tu trabajo de tesis. Sí. Un libro muy bueno. Yo tuve el honor de leerlo antes de que se publique y la verdad que está muy bueno. Que nació acá. Nació acá, nació en el sindicato. Nació en el ¿verdad? sindicato ¿verdad? de tantos Dato no debates, menor, tantas dato no charlas. menor. Tanto Laudato que va, Laudato que viene. Charlie venía con el crucifijo y el laudato. Y la planilla de afiliación. Y la planilla de afiliación. En una novenota te metimos. No, pero digo, para llevarte un poquito eso y tomando en cuenta que ese libro busca las raíces históricas, vos las encontrás a partir, si no me equivoco, del Concilio Vaticano II, ¿no? De ahí en Sí. adelante. Los concilios vaticanos son, digamos, esas reuniones protocolares que hace la Iglesia, lo voy a explicar en diagonal mal, el compañero va a profundizar mejor. Reuniones protocolares que hace la Iglesia cada tanto para establecer las nuevas formas, las nuevas maneras, digamos, de trabajo. Ahora, es muy raro que un papa agarre y diga todo lo que hizo no va más. En términos transformadores reales. Por ahí el protocolo puede ser que lo cambien, por ahí vuelven los zapatitos rojos, los anillos, qué sé yo, las cruces, etcétera, etcétera. Ahora, en las cuestiones políticas transformadoras, ¿vos pensás que no es tan fácil? Digo, tiene 2000 años la Iglesia y generalmente no va para atrás en las cuestiones de fondo transformadoras. Y es que justamente con lo político les va a ser muy difícil volver a estructuras anquilosadas, para decirlo de alguna manera. Para mí va a jugar mucho la presión que puedan, o si pueden ceder, el cónclave cede algunas presiones de lo que se está jugando geopolíticamente, ¿no? Me parece que ahí se tendrían que separar de esas cuestiones porque ya estamos viendo por todos los medios que quieren instalar un papa estadounidense que ha llegado a Trump y el interés de Trump. Pero, como dije anteriormente, la vara también Francisco la dejó muy alta. Muy alta. O sea, que cambien el protocolo es algo menor, pero sí las cuestiones de los viajes que hizo, de cómo ese ejemplo de la iglesia en salida va a ser muy difícil que cambien sin que sea un papelón, ¿no? Claro. Claro. Entonces, al dejar la vara tan alta va a ser complicado que se vuelvan a cuestiones que hasta Quedaron hasta en el sí. olvido, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ahora se van a jugar por un papa, un teólogo como era Benedicto XVI, que se encargaba de analizar los ritos. Claro. ¿Va a tener sentido volver a un papa así? Sí, a un papa más de cerrado, leyendo solo en su castillo. Y de interpretarle Sí. las Sagradas Escrituras y hablarle solamente al séquito cerrado de la iglesia. Y Es aparte- casi como volver a la misa de espaldas en latín, digamos. Una cosa así. Exactamente. Y aparte, ¿qué pasa con los fieles, no? Porque ahora los fieles, muchos fueron acercados por puentes que el mismo Francisco construyó y que creo que no van a resignar tan fácilmente volver a una estructura anquilosada, como decías, ¿no? No, y aparte, una cuestión que yo pongo en el centro también los fieles, porque con Charlie lo veníamos hablando hace un montón de tiempo. Esta cuestión de generar procesos. Sabíamos que Francisco no iba a dar vuelta a la iglesia de un día para el otro, pero es la generación de esos procesos, te está abriendo la puerta. O sea, después queda en los jóvenes, justamente, que él hace mucho hincapié en los jóvenes como sujeto transformador, ¿no? Y también en los ancianos, que de alguna manera es el puente
nosotros en el peronismo vamos a hablar de trasvasamiento Sí, generacional, te estaba ¿no? por decir justo. Pero como dijeron en el primer programa, hay que decir peronismo no sé cuántas veces por Sí. programa. Sí, Ya sí. metimos dos. Ya metimos varias, ya- más de Perón, dos. Perón. Pero esa cuestión va a ser muy difícil. O sea, me parece que van a sí. tener que tener muy en cuenta lo que despertó Francisco en los fieles. Que fue un No montón. le va a ser fácil. No. Porque ahí donde decías vos que ya el de la persona de fe se va a empezar a interpelar. Che, nosotros queríamos lo que estaba antes, esto estaba bien. ¿Por qué corregirlo? ¿Por qué volver a antes? Hoy, por ejemplo, escuchaba en la radio una nota de la primer persona trans que recibió el Vaticano y lo recibió Francisco. Que él le había mandado una carta porque en la iglesia él venía de una familia muy conservadora y muy católica. Pero seguía profesando el culto, iba a la iglesia y el cura lo echó. Y de bronca le manda una carta a Francisco. A los 3 meses lo llama y se pensaba que lo estaban jodiendo. No, te habla el Papa, quiero que venga. Lo recibe. Wow. Y lo que le dice es, si a vos no te aceptan en una iglesia, anda a otra A que te otra. van a aceptar. Sí. Claro. Y ahora, ¿cómo haces para cambiarle eso a los No, fieles? aparte que ahora los fieles van a decir, la iglesia no es esto, porque justamente Francisco dejó la vara tan alta, pero tan alta, que yo creo que cambió hasta la percepción de cómo es la iglesia y cómo se relaciona al fiel, la iglesia y la fe. Digo, eso que antes por ahí permanecía en una cajita cerrado entre 4 límites, para los fieles ahora es mucho más amplio, y de ser así que venga alguien que quiera hacer un retroceso sobre eso, creo que se le va a cuestionar a la institución de la iglesia, decirle, bueno, entonces ustedes ya no representan eso. Y aparte procesos también de diálogos interreligiosos. Tremendo, sí, hay un montón de información. Gracias a Dios las redes nos ayudan, digo, en ese sentido, pero a verlos, a vivirlos, seas estés congregado dentro de una iglesia o no, digo, pero es muy grande lo que generó No, Francisco. y aparte esta cuestión, una de las últimas fotos también que vimos de Francisco comunicándose con Gaza, eso fue Es tremendo. O sea, sí. tenemos que, de alguna manera, esta pérdida también es una pérdida para Para el mundo. estos procesos, porque Sí. es el único que mediaba y ponía algo de razón sobre estas cuestiones. Totalmente. Ayer totalmente. Lucas mencionó algo de que el domingo no hubo bombardeos en Rusia, Sí. justamente por una cuestión de la De Pascua respeto, y este sí. diálogo Sí. interreligioso que también de alguna manera Lo que es sirvió muy para... loco, lo que es muy loco que vos digas, bueno, por una cuestión de la Pascua no hay bombardeo, porque en verdad el lunes, probablemente con la muerte de Francisco no, pero arrancan de vuelta. Igual en Malvinas también había situaciones en las cuales, creo que, no me acuerdo si no fue el 25 de mayo, creo que por respeto al Día Patrio no hubo fuego, no me acuerdo, pero bueno, se suele hacer esas cosas. Sí, son cuestiones que Que un vos poco decís, de raciocinio en el medio de la En locura. el medio de esa locura, sí. Escuchame, Dani, ¿estás escribiendo algo? ¿Qué estás haciendo? Y en este momento estoy dando muchas clases, muchas clases. ¿Qué edades? Alumnos. Estoy en escuelas, como diría Francisco, de las periferias. Ajá. Estuve hace poco en Soldati, ahora estoy en Barracas, al lado de Riachuelo, en escuelas de reingreso, donde hay pibes con realidades muy complejas, muy complicadas, que precisan más de lo que es la enseñanza formal, sino el acompañamiento a las trayectorias, ¿no? Son pibes que a veces no van a la escuela porque en el barrio cayó la policía y allanamientos o tiroteos entre bandas, y aún así los pibes siguen yendo a la escuela, como pueden siguen yendo. en esa realidad tan compleja, ¿no? Y por ejemplo, esto que vos lo estás viendo en la juventud, es justo en un área de conflicto que es un barrio, y el tema de cómo interactúa la iglesia en ese ámbito. Sí, eso se ve claramente, sobre todo en los barrios populares, como a través de un club o a través de la parroquia hacen alguna actividad deportiva y de alguna manera es como que es también un punto de encuentro entre la comunidad, ¿no?
Bueno, Dani, acá tenemos el libro, Sí. Laudato Si, sus raíces históricas. ¿Nos contás? A ver si ya es conocido. Ahí está. Ricky. Ahí. Ahí está. Les ¿Nos vamos contás a dejar el un link a los breve- compañeros. Una breve también. reseña del... Bueno, en principio este fue un trabajo que realicé para recibirme de profesor de historia, o sea, formó parte de la tesis. Lo que hice fue rastrear las raíces históricas de la encíclica Laudato Si. Al leer la encíclica, primero está en un lenguaje muy sencillo para poder leerlo, pero hay cosas que me resonaban conocidas. Y me propuse ver cómo se inspiró Francisco para esta encíclica. Entonces pude ver un montón de cuestiones, de procesos que se fueron dando, como dijo Charlie, del Concilio Vaticano II, procesos que se estaban dando de reforma en la iglesia que después quedan truncos, sobre todo al vaivén de la Guerra Fría, ¿no? Que nosotros sufrimos más que nada en Latinoamérica con los golpes militares en toda Latinoamérica, ¿no? Esos procesos de alguna manera habían quedado truncos y Francisco fue los que lo vuelve a motorizar. Y bueno, ahora el desafío está en que esos procesos sigan adelante, ¿no? En ver que no se corte, digamos. Que no se corte. Y bueno, como decíamos antes, ese libro tiene prólogo de Sergio Ortiz y de Emilce Cuda, De Emilce Cuda. que estuvo laburando ahí con Francisco. Es- ¿Seguiste hablando con Emilce? ¿O hace mucho que no Sí, hoy le mandé un mensajito, todavía no, pero le mandé un mensajito porque sé lo cercana que era Ujú. a Francisco y bueno, ella es la que de alguna manera se ocupa de la jefatura de las iglesias en Latinoamérica y eso también es para rescatar, ¿no? Puso una mujer Y laica. y laica Sí. en un mundo que es casi de hombres, ¿no? Y hoy en día creo que la gobernación del Vaticano también está a cargo de Sí, una mujer. y bueno, esa es otra de las reformas Sí. que estaba se estaban comenzando a dar forma, ¿no? La integración de la mujer dentro de lo que es la estructura eclesiástica. Sí. Bueno, él lo ha dicho varias veces, la mujer es el signo de los tiempos. Sí. Y hace poco tiró, cuando las mujeres mandan, la cosa marcha. Y ahora vamos a tener que analizarlo, a nosotros los historiadores nos va a tocar seguramente el signo de los tiempos de Francisco, porque Ajá. esto va a ser una divisoria de aguas, un antes de Francisco y un después de Francisco, ¿no? Sí. Vos pensás que en esos términos, en términos de lo que ya se vivió y lo que se pueda llegar a vivir, esto me interesa a mí, esto que planteás vos del antes de Francisco, después de Francisco, los francisquistas línea fundadora, los francisquistas más progres, los francisquistas de derecha, ¿no? Toda esa cosa que se va a crear. ¿Estamos quizás frente al argentino más importante de la historia? Y yo creo que sí, Nosotros quizás nos tiramos siempre al deporte, ¿no? Porque gracias a Dios también nuestros deportistas nos dan reconocimiento en el mundo. Pero sí, yo creo que Francisco, San Martín también. O sea, ese es el level, digamos, en esa mesa está. Y sí, sobre todo, no sé si vieron los tweets de los líderes mundiales, el de Trump, no tuitea así siempre. No. A Con mí me un- sorprendió igual que declaró el duelo con un conejo de Pascua gigante al lado. Sí. No sé si lo viste. Sí. Bueno, esas cosas que tienen Que tiene Trump. los yankees y que tiene Trump, Sí. ¿no? El Pero el showtime. respeto con el que... Sí, sí. Porque está tratando con un par. Ahí se Claro, puede sí, ver sí. cómo está tratando con un par. No es nuestro presidente, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Que- Bueno, nuestro presidente también tuvo un antes y un después, pero no transgeneracional, sino con los dichos, digo. En un Sí. momento salió a tuitear ¿Cómo cualquier fue cosa. que le dijo que era el enviado del mal? Sí, Sí, vos más sabés o que- menos tildado de enviado de mal y Sí. distorsionar la El realidad maligno, porque el no, maligno. lejos de que él es Pero el primero presidente, le no di- nos representa en ese sentido lo que dice, Primero le pero dijo bueno. imbécil antes de decirle Sí, sí, enviado del no, sí, maligno. no quería Y decirlo tan... usurpador. No, pero hay que Hay que decirlo decirlo, sí. porque ahora es como que
a todos los que va agrediendo ahora está reculando. Es que es el nivel, viste, hablamos de los niveles en que se comunican los presidentes. El nuestro tiene claramente un rasgo de hipocresía total, en donde puede ser meses anteriores, días anteriores, primero te mata, sos el enviado del mal, te dice cualquier insulto, y resulta que después de la muerte es como esos medios que están levantando O cuando el lo cuadro cruzó, de lo vio, Francisco cuando nunca se tomaron el tiempo de dedicarle un minuto a la encíclica. Cuando fue a Roma casi se le sienta en la silla de ruedas. Claro. Fue Igual corriendo. en ese encuentro que tuvo en Roma, ahí se vio algo muy lindo, que es cómo Francisco lo recibe. O sea, yo me acuerdo que leía a Néstor Borri, que en ese momento él publicaba como que sin agravio no hay perdón, digamos, ¿no? Y hay algo de eso, también lo veíamos en Semana Santa con esto, con lo que se habla siempre de Judas, que siempre se lo usa como el traidor de Cristo, pero la verdad que sin esa traición no había una redención final después. Claro. Es todo parte de un plan, digamos, ¿no? En términos de lo proceso divino. mayor. Exactamente, en términos de lo divino, todo parte de un plan. Y en ese sentido, por ahí, ojalá que le cambie algo en el corazón del presidente de la nación. Si no, como dijimos la vez pasada, si no hablan ellos, hablarán las piedras, ¿viste? Así Es que, que cambie. es que Francisco te deja en Orsay, en ese Sí, sí. sentido. Literal. Porque en ningún momento lo hemos visto agraviar. Jamás. Y hasta hemos visto que en algunas cuestiones pidió disculpas. Sí, Pidió disculpas él y pidió disculpas en nombre de la iglesia. sí. Dani, ¿estás apurado o te quedás? ¿Te Me quedás quedo, con me nosotros? quedo. Bueno, Bien. tenemos una videollamada, ¿vale? Sí, Ajá. tenemos Sí, una con videollamada. Eduardo. Vamos con el video primero, no me Bueno, insultes. tenemos un video primero.